Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Tanto los que están aquí presentes en el auditorio como los que nos están siguiendo ahorita por redes sociales. Me comentan que estamos también transmitiendo en vivo por Facebook y por Twitter también. Muchos saludos también a los que nos están viendo vía remota. Muchas gracias por su presencia. A nombre del director Eduardo Vega, les doy la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy para presentar este documento que es muy interesante y hablar sobre una agenda para el fomento de la competitividad de la cadena de valor del calzado, que es de lo que trata el documento, y para hablar de ello, de este que ha sido tradicionalmente un importante sector industrial en nuestro país, que últimamente, bueno, ya hace varios años con algunas amenazas, digamos, competitivas, ¿no?, por parte de otros países, porque bueno, sigue teniendo una gran importancia en el crecimiento productivo de varias regiones importantes de nuestro país, y que bueno, el objetivo del documento, entiendo, es proponer una política pública que tienda a fomentar esta importante industria y que tienda a generar un mayor desarrollo a partir de la misma. Les damos mucho la bienvenida a la Facultad de Economía, a los ponentes del día de hoy. En primer lugar, a Luis Gerardo González García. Él es el presidente de la Cámara de Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Gracias por estar aquí. A Alberto Lerín Mestas, que es miembro de Chávez Lerín Consultoría, SC. Muchas gracias por estar aquí. Y a nuestro profesor, a nuestro querido profesor de la Facultad de Economía, Enrique Lucen Peters, que es quien ha organizado junto con los miembros de la Cámara este importante evento. Entonces, sin más presentación, les voy a dar la palabra a los ponentes. La dinámica es que ellos expongan alrededor de 15 minutos cada uno, y posteriormente podamos pasar a una serie de presentaciones, de preguntas por parte del público y también, si es posible, de quienes nos están viendo vía streaming. Entonces, le damos la palabra en primer lugar a Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara del Calzado. Bueno, pues agradezco mucho la invitación, Mario, muy amable por recibirnos aquí en la Facultad de los Mexicanos en Economía, en esta gran universidad, que siempre es un orgullo y un honor venir a saludarlos y colaborar, o que colaboren con este gran sector de la industria, especialmente al doctor Enrique, que ha sido un gran aliado de nuestro sector. Hemos tenido ya algunos estudios y tiempo en colaboración y creo que nos ha enriquecido muchísimo. A mi gran amigo Alberto Lerín, que ha sido un baluarte muy importante en todas las ponencias que hace el sector de la moda en cuestiones legales y de ver qué es lo que estamos haciendo. La verdad es que estamos muy contentos de este documento que se logra, que es la agenda del fomento de la competitividad de la industria, el buscar estas políticas industriales públicas, que realmente México carece de una política industrial, y buscar en colaboración con la Universidad Nacional el poder situarla muy en concreto para nuestro gran sector, que puedo decir ahorita que es el sector del calzado, que lo podemos hacer muy amplio o mucho más amplio a la hora que hablemos del sector de la moda. Hemos hecho una vinculación muy importante los industriales de México en cuanto a lo que es textil, vestido, calzado, y ahorita estamos enfocándonos en este estudio muy fuerte a la cuestión de cuero calzado, pero la idea es que podamos formar un bloque entre todos los industriales de la moda. La verdad de las cosas es que cuando nos sentamos junto con Camil a analizar la solución de industria, tenemos que declarar que México es un país que fortalece mucho la industria para México, y creo que se había olvidado mucho el tema con todo este tema de acuerdos comerciales y lo que estuvo pasando, y no le había dado la política económica a lo que es la política industrial a México. En un estudio con lo que hemos platicado con el doctor, empezamos a analizar lo que estaba pasando en Oriente, sobre todo en China, en Vietnam, en estos países, donde realmente nos enfrentamos a unas economías de escala mucho más grande que nosotros, con una competencia, con las reglas no muy claras de mercado, con apoyos gubernamentales, contra un país con un costo país mucho más elevado que es el mexicano. Y el querer poner al mismo piso ambas economías a competir, pues sentíamos que no era un piso parejo para la industria y podía ocasionar graves trastornos a los industriales. Nos acercamos al doctor Enrique y empezamos a hacer estudios comparativos, y la verdad es que gracias a estos estudios, junto con los del doctor Alejandro Gómez Tamés de la Cámara de Industria del Calzado, han hecho un gran equipo en intercambiar ideas, comentarios, experiencias, y poder sustentar ante la Secretaría de Economía lo que pensamos los industriales y la viabilidad de la industria.
Pues en este estudio que ahora nos hace favor de presentarnos el doctor Enrique Dussel, pues hay una ruta clara de qué es lo que queremos, cuál es la agenda política que debería de ser, y esperamos que lo tome muy en cuenta nuestra secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, y el subsecretario de Industria y Comercio, el doctor Eduardo Acevedo, y podamos marcar juntos la industria. Nosotros estamos muy enfocados como sectores del empresario y queremos darle una triple hélice. Estamos hablando de las 4 hélices. ¿Y cuáles son? Pues muy claro. En primer lugar, la academia. Necesitamos tener jóvenes preparados que tengan una vocación realmente cuando se incorporen a los trabajos, donde el sector empresarial, en este caso el industrial y más concreto el del calzado, defina la currícula donde podemos estar avanzando en todas las nuevas tecnologías de lo que está pasando en el mundo, y cuando lleguen estos muchachos se integren a la industria, a los puestos de trabajo, no lleguen a descubrir lo que está pasando, sino que vengan ya con mucho más conocimiento. Hemos estado muy cercanos del doctor Romero, que es el que tiene vinculación de la UNAM con la CONCAMIN, y ver cómo podemos incidir en esto. Por otro lado, el tema de investigación en cuanto a procesos, materiales, tendencias en el mundo, nuevos mercados y, como no, formas nuevas de hacer negocios. Tenemos que trabajar muy fuerte con el tema de investigación. Esto no es posible si no hay una política industrial de gobierno que apoye a los sectores, y así poder tener una economía de mercado, una economía mexicana que realmente se preocupe por un crecimiento y genere una riqueza importante. Nosotros en el sector del calzado sentimos que tenemos un mercado muy grande. Para que se den ustedes una idea, calculamos que en el mundo se consumen arriba de 23,000 millones de pares de zapatos al año. México únicamente produce 260 millones de pares. Nuestro vecino país consume cerca de 3,000 millones de pares, prácticamente importa el 95% del producto, y nosotros únicamente les exportamos sobre 20 millones de pares al año aproximadamente. De 20 a 21 millones de pares tenemos un gran mercado donde podríamos encontrar un crecimiento importante de nuestras exportaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues desarrollar los productos en tiempo, forma y también en el tamaño de industria que se requiere. Es donde necesitamos las grandes alianzas y esta ruta de salida que estamos hablando, y es lo que buscamos en esto, el tener la alianza para investigar los mercados, el desarrollo de procesos y tener una banca de apoyo, una banca que nos ayude a este crecimiento. Y por supuesto, generar estas políticas y esta agenda que estamos viendo con el doctor Enrique, que creo que puede ser el principio de algo que no se ha hecho en la industria del calzado nunca en México, y seguramente en muy pocas industrias. Esta unión tan cercana que tenemos, la Cámara de Calzado, o la CONCAMIN en concreto, con la Universidad Nacional Autónoma de México. También estamos en un proceso igual con el Instituto Politécnico Nacional y con el Colegio de México, con el COLMEX, y con algunas universidades locales en Guanajuato, como es la Universidad de La Salle, el Instituto Tecnológico de León y algunos otros centros de capacitación. La idea es que tengamos una fortaleza muy grande en el sector industrial mexicano en esta ocasión, y así podremos apoyar mucho lo que es el fomento del empleo y la inclusión. Estamos pensando mucho en el tema de inclusión, y es la propuesta que tenemos desde el sector de la moda. No sé si con esto más o menos pueda explicar lo contentos y agradecidos que estamos con el doctor y con la universidad por este gran proyecto, que es un fundamento muy importante para demostrarles a las autoridades lo que en política industrial se debe hacer en México. Le damos las gracias a Luis Gerardo. En el orden de intervenciones sigue el profesor Enrique Dussel. Le damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia, muy agradecido con la Facultad de Economía y por supuesto con la Cámara, con Luis Gerardo, Alejandro, con Alberto Ledín, también y colegas que están acá presentes. Miren, quisiera brevemente en el tiempo asignado invitarlos a revisar, yo les diría, el espíritu y las propuestas, el análisis, el diagnóstico que se hace en el documento, ¿no? Se trata de un documento, yo les diría, relativamente breve, 30 cuartillas,
Y yo lo que quisiera es brevemente compartir con ustedes algunos antecedentes, los objetivos del documento y sobre todo enfocarme en resultados y propuestas, ¿no? Yo les recuerdo la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, en fin, pues lleva décadas haciendo un trabajo de análisis propositivo, por supuesto con sus propios miembros cotidianos desde hace mucho tiempo, y destacaría, en fin, llevamos varios años como Facultad de Economía y Sechimex trabajando en un grupo de análisis y diagnósticos muy puntuales. Acá en la presentación, en el PowerPoint les señalo algunos de estos documentos que hemos elaborado periódicamente, que pueden bajar ahí del portal de la Cámara, ¿no? El día de hoy se trata de presentar este documento, así una agenda para el fomento de la competitividad, que bueno, los dos, bueno, pueden bajar el documento de nuevo del portal de la Cámara y en forma gratuita. ¿Cuáles son los objetivos del documento? El objetivo es claramente un tema coyuntural, ¿no? Es decir, permitir lograr un diálogo con la nueva administración presidida por Andrés Manuel López Obrador, un documento que busca brevemente presentar un diagnóstico. Hay referencias a trabajos otros y de la propia Cámara recientes sobre el tema, y es un documento, yo les diría, sobre todo propositivo, ¿no? Es decir, el documento cuenta con 15 propuestas, algunas más generales, algunas más específicas, a las cuales haré referencia. De nuevo, el documento se puede bajar íntegramente 24 horas al día. Algunos de los resultados, yo les diría, del documento, ¿no? En los primeros 2 capítulos, además de la introducción, se hace una breve reseña de las intenciones, yo diría, de la nueva administración y concretamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, en búsqueda de un cambio de modelo, de fomentar, buscar un diálogo con empresas, sobre todo de menor tamaño, intensivas en fuerza de trabajo, en donde el tema del desarrollo regional y el empleo es relevante. Acá la propuesta, yo les diría, es, y verán en el documento, no se hace mucho énfasis en el tema de política industrial. Muchos de los aquí presentes saben que llevamos, en fin, 25 años, quién está a favor de una política industrial, quién no, sexenios en donde todos están a favor de una política industrial y después nadie sabe qué hacer, ¿no? Acá la discusión es, bueno, el que esté a favor, fantástico, el que no, pues no. Acá hay una propuesta muy concreta, conceptual, y con 15 propuestas para una cadena de valor, y el concepto no es irrelevante, con procesos y productos específicos y en donde existen requerimientos muy concretos, ¿no? Entonces el debate conceptual de política industrial o no, yo diría, es secundario. Acá hay necesidades, requerimientos muy específicos para cada uno de los segmentos de la cadena y procesos y productos específicos, ¿no? Partiendo, en fin, de una cadena muy heterogénea, con características específicas, como veremos en un momento, pero, en fin, en el tamaño de las empresas, es una empresa caracterizada por microempresas, pero hay empresas como Flexi, que son de las más grandes de América Latina. Esta es la heterogeneidad, y en medio hay más de 7.300 empresas según los últimos estudios del INEGI, ¿no? Se inicia en términos de propuestas de la importancia de crear un programa
de fomento para la cadena, ¿no? Es decir, y dentro de este programa veremos un grupo de propuestas bastante más puntuales, ojo, no solo dirigido a una secretaría o dependencia, que uno diría pues es la Secretaría de Economía, sino que hay otros, el legislativo tiene una serie de compromisos, la Secretaría de Hacienda, por supuesto, también el CONACYT, la Secretaría del Trabajo, etc. Es bien interesante, bien importante, yo diría, desde el principio, no se trata de una propuesta rentista, arbitraria, donde uno diría, pues son los viejos de siempre que al principio del sexenio, pues vienen a sacar la mano y a ver cuánto nos van a dar, ¿no? Sino que se trata de una propuesta, yo les diría, de un sector que ha venido compitiendo en México, fuera de México, y que tiene un grupo de requerimientos muy concretos, ¿no? Algunos otros resultados y propuestas del documento, sobre esto va a hablar Alberto Ledín en un momento, pero en fin, en 2000... A ver, la cadena del calzado no cuenta con instrumentos, apoyos específicos, ¿no? Un instrumento o un decreto presidencial de 2014, en el documento se lo analiza con cierto detalle, se refiere, en fin, yo les diría, a la detención o posposición de la apertura arancelaria para la cadena del calzado, que terminó el 31 de enero de 2019. Alberto hablará puntualmente al respecto, es decir, hace un par de semanas. Está a debate en estos días que la Secretaría de Economía pareciera querer retomar este tema y posponer por 6 meses esta apertura arancelaria. En el documento se plantea, en fin, de que sería importante renovar este decreto presidencial, ojo, no por un fin de semana, no por 6 meses, sino que por un periodo que tenga sensatez como parte de un programa de competitividad en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, las empresas no funcionan, me parece, en términos de 6 meses, ¿no? Pero bueno, ahí hay una discusión, yo creo que muy importante en términos de la implementación de una política y de instrumentos específicos, como se indican en el documento, es de que la cadena cuenta con un grupo de importantes organismos empresariales organizados y especializados. Esto no se puede decir de cualquier cadena de valor en México, ¿no? Es decir, existen algunas instituciones, incluyendo por supuesto la CISEC, y en ese sentido me parece que los hacedores de política y las propuestas debieran partir de estas instituciones que tienen una capacidad de vincularse, de gestionar, de implementar, de participar en estos programas y no dejarlos de lado y que fueran solamente programas o propuestas, en fin, diseñadas en Insurgente Sur o en la Roma o en la Condesa, y que no tuvieran que ver con las instituciones que vienen trabajando desde hace mucho al respecto. Probablemente de los temas más relevantes, y de nuevo los invito a revisar el brevísimo diagnóstico, es de que si bien es importante reconocer que la participación, el impacto que la cadena tiene del calzado tiene en la industria manufacturera, en la economía mexicana, en términos de formación bruta de capital fijo, de inversión, incluso de empleo o de población ocupada, es reducida, ¿no? Es decir, acá están los porcentajes, un grupo de alrededor de 7.300 empresas que generan alrededor de 230.000 empleos para la cadena en su conjunto, tiene un grupo de características muy particulares, ¿no? Es decir, el coeficiente de inversión por empleo es muy inferior a la mayoría de las cadenas y sectores en el resto del país. Es decir, para generar un empleo y un puesto de trabajo formal en esta cadena
o por ejemplo en la de autopartes automotriz o en la aeronáutica. Los invito a revisar el documento. En algunos casos la inversión requiere de ser de hasta 44 veces más, ¿no? Es decir, son empleos, yo les diría, con bajos coeficientes. Si me interesa como administración, como sector público, generar empleo en México, bueno, pues hay diferencias, ¿no? Es decir, en la aeronáutica un empleo cuesta mucho, hasta 44 veces más que un empleo en la cadena del calzado. Entonces, ahí me parece que una serie de argumentos interesantes de por qué esta cadena pudiera ser relevante. Y se trata de una una cadena heterogénea, pero en donde predominan las micro y pequeñas empresas. Y insisto en el diálogo con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde las micro y pequeñas empresas parecieran ser de particular relevancia. Es decir, según la información última pública del INEGI, el promedio de ocupados de una empresa en la cadena del calzado es de 15 empleos por empresa, a diferencia, por ejemplo, pongo otro extremo, que es la fabricación de automóviles y de camiones, en donde el promedio es de 1.600 empleos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Algunas otras características, y voy avanzando rápidamente, en fin, problemas, yo creo que típicos del sector manufacturero, problemas de financiamiento, acceso al financiamiento. Hemos hecho en los últimos 3 años docenas de entrevistas con empresas de diferentes tamaños. El tema del reembolso del IVA para empresas que exportan es un tema de la mayor relevancia, con postdata para la Secretaría de Hacienda, entre otros, ¿no? Y esta cadena tiene además una alta concentración regional. No es casualidad que estemos acá también con la CISEC, Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, ¿no? En donde, en fin, el 73% del empleo de la cadena, el 92% de la inversión, según el INEGI, se realiza en Guanajuato, ¿no? Hay otros estados, pero hay una concentración regional relevante. Este apartado tiene un grupo de propuestas también. Yo destacaría sobre todo un tema que pudiera ser de la mayor relevancia en términos que va más allá de lo industrial. Un tema, una propuesta, es una de las propuestas en este capítulo 3, de permitir un proceso de transferencia de plantas y empleos del estado de Guanajuato a otras entidades federativas, muy concretamente Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, donde se requiere incrementar el empleo formal, en donde estos empleos pudieran ser de interés y atractivos, y que le permitiera a las empresas que hoy en día están establecidas en Guanajuato concentrarse en otros segmentos, ¿no? Acá la Secretaría de nuevo de Economía, de Hacienda, de Trabajo, y pudieran jugar un papel relevante. El último capítulo del documento trata sobre todo la parte internacional de comercio. Ya adelantaba Luis Gerardo, en fin, la cadena tiene un enorme potencial de exportación al mayor consumidor e importador de calzado en el mundo. Hoy por hoy los procesos de exportación a Estados Unidos son todavía muy pequeños, y habría que hacer ahí un esfuerzo significativo, me parece, en este rubro. México, en términos de producción, de comercio exterior, es relativamente pequeño con respecto a los gigantes asiáticos, sobre todo China y Vietnam, entre otros. Y México tiene sorprendentemente un muy significativo déficit comercial en el calzado. Es decir, en el 2017, medido en pares, México exporta el 30% de lo que importa.
¿no? Entonces hay un déficit, esto se puede medir en pares de calzado, se puede medir en dólares, etcétera, pero hay un déficit relevante y significativo. Estoy prácticamente terminando y yo les diría en términos de 2 o 3 temas adicionales. Yo les recuerdo, acá hay toda una discusión, los invito a revisar el documento, la muy significativa diferencia entre el TPP y el CPTPP, ¿no? Donde el CPTPP no incluye a Estados Unidos. Para México como país y para la cadena del calzado, incluir o no incluir a Estados Unidos hace la diferencia del mundo. Y yo les recuerdo, hemos publicado un par de cosas al respecto, muy significativo para México y concretamente para la cadena del calzado, es que desde finales de diciembre de 2018, México ha acordado y firmado un tratado de libre comercio con Vietnam, de lo cual nadie se ha enterado, ¿no? Y yo recuerdo el PowerPoint que estaba colgado hasta hace poco en la Secretaría de Economía sobre Vietnam, pues era una lámina, ¿no? Donde prácticamente decía, pues Vietnam está, la religión son tantos habitantes y saludos, ¿no? Con eso estamos firmando un TLC con un país de lo cual no sabemos nada. Hay algunos estudios recientes ahí por parte de la Cámara, ¿no? Terminaría en este apartado simplemente un grupo, yo les diría, de propuestas puntuales, un programa de fomento a las exportaciones del calzado. Existen experiencias muy valiosas que ya ha registrado, por supuesto, la Cámara en los últimos años. Yo creo que también existe un potencial importante de atraer inversión extranjera directa, yo hasta me atrevería a decir hasta asiática, en segmentos específicos que la cadena hoy en día también en Guanajuato importa. Es fundamental y crítico entender con mucho más detalle la organización industrial y la profunda integración de China y Vietnam. Los estudios que hicimos hace un par de años sobre Vietnam nos llevaron a concluir que la incidencia, la inversión de China en Vietnam es muy sustantiva. Es decir, no son 2 países, sino que es una organización industrial en donde México y otros países estamos compitiendo bajo condiciones, digámoslo diplomáticamente, muy desfavorables. Y por último, yo les diría, en la Cámara de Senadores y en el contexto del CPTPP, creo que algunos senadores se han olvidado, claro, es otra legislatura, pero todo un grupo de compromisos por parte de la Cámara de Senadores en términos de monitoreo, de diagnóstico sobre un grupo de cadenas, incluyendo la del calzado, que no se ha iniciado, ¿no? El espíritu, de nuevo, del documento es de un diálogo, de buscar una mayor equidad. Yo les recuerdo casos en la cadena de autopartes automotriz en Nuevo León, el famoso caso de Kia, ¿no? Pues bueno, fueron más de 250 millones de dólares para una empresa, ¿no? Para 9,000 empleos. Ahí cada empleo salió caro, ¿no? Entonces lo que se busca es simplemente equidad para una cadena que hoy en día genera alrededor de 230,000 empleos. Muchas gracias. Le damos las gracias al profesor Enrique Dussel y le doy la palabra a Alberto Lerín. Buenos días a todos. Quiero empezar la presentación haciendo una reseña histórica muy rápida. Como recordarán, en la década de los 40 y por más o menos 30 años tuvimos en México un modelo que se conoció como el modelo de desarrollo estabilizador y sustitución de importaciones. Básicamente, este modelo se caracterizó por un proyecto de industrialización, estabilidad política, desarrollo económico y podemos hablar de 2 etapas: un crecimiento hacia afuera, 1940 a 1956,
en la Segunda Guerra Mundial, un modelo de exportación básicamente de materias primas, poco nivel de desarrollo industrial, y de 1956 a 70 hablamos un poco del crecimiento hacia adentro, ¿no? Este modelo de sustitución de importaciones y la intención de que en México se consumiera lo que en México se producía. Como recordarán, el grueso de las importaciones estaban sujetas a permisos de importación y los permisos se otorgaban en coordinación, digamos, con los sectores industriales. Este modelo a finales de los 70 se empieza a abandonarse y en 1986 México ingresa al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Es una política de apertura y finalmente desaparecen básicamente todos los permisos de importación, se bajan los aranceles y empieza una apertura, digamos, empieza, en ese momento no, pero más adelante sí, una apertura indiscriminada de la economía, que trajo como consecuencia, digamos, cómo se manifestó la apertura comercial. En primer lugar, fue la adopción de reglas y disciplinas para regular no solamente el comercio, sino también la inversión. México firma el acuerdo, pues todos los acuerdos que esto trae consigo, ¿no? Entre otros, códigos antidumping, el Código de Agricultura, el Código de Inversión, códigos aduaneros, etc. Y finalmente, cuando se establece la Organización Mundial del Comercio, México también forma parte desde el 1 de enero de 1995. Como parte de los compromisos que se adoptaron con el ingreso de México al GATT, tenemos México publica el 13 de enero de 1987, y esa fecha es importante, lo vas a ver por qué, la ley reglamentaria del artículo 131 constitucional en materia de comercio exterior. Para los que no estén muy familiarizados, el artículo 131 constitucional otorga, sobre todo el segundo párrafo, le otorga las facultades al presidente de la República para que pueda subir, bajar, modificar, quitar, hacer lo que quiera con los aranceles. Y el primer párrafo del 131 constitucional le otorga la facultad al presidente para que pueda prohibir incluso las importaciones o el tránsito de mercancías. Con base en esta ley, esta es una ley bastante, dejemos usar el término, a lo mejor no es el más adecuado, pero es una ley bastante rudimentaria en el sentido de que establecía las bases para las investigaciones antidumping, pero muy limitada, y no tomaba todos los elementos que estaban en el código antidumping del GATT. Básicamente tenía dos cosas que después, que a la postre tuvieron una serie de impactos jurídicos muy importantes, sobre todo en el otorgamiento de una serie de amparos. La primera cuestión tenía que ver con que permitía establecer las cuotas compensatorias. Las investigaciones antidumping están divididas en 3 etapas. Hay un inicio de la investigación, llega una industria, solicita el establecimiento de medidas antidumping. Hay una etapa preliminar en donde dice la Secretaría de Economía, en ese caso la SECOFI, con base en lo que yo tengo puedo decir tal cosa, y después hay una resolución final. La ley reglamentaria del 131 constitucional permitía que desde el inicio de la investigación se pusieran cuotas compensatorias. La Corte determinó que esto era violatorio del derecho de audiencia y pues, otorgó una serie de amparos. La otra cuestión es que la ley reglamentaria no estableció una diferencia entre economías centralmente planificadas y economías de mercado, de tal suerte que cuando se reglamenta esta ley, en el reglamento sobre prácticas desleales de comercio internacional, sí se establece la facultad para que se hiciera esta distinción. Lo que dijo la Corte es que eso violaba el 49 constitucional porque iba más allá de la facultad reglamentaria que tenía el presidente. Bueno, con esta ley, que ya les decía, es una ley muy limitada, el 15 de abril de 1993 se inician una serie de investigaciones en contra de China que incluyen calzado, diferentes investigaciones, ¿no? Pero digamos, dentro de las mercancías que se abordaron fue calzados, textiles, prendas de vestir,
conexiones de hierro maleables, herramientas, bicicletas, en fin, fue todo un paquete bastante amplio. Y como ya les decía también, esta ley permitía que se pusieran cuotas compensatorias. Las cuotas compensatorias fueron muy diversas y algunas muy altas, de 1000 y tantos %, pero realmente esas eran las que menos mordían, pero había algunas otras de entre 100 y 200%. Esto es, ya les decía, en 1993, y a los pocos meses, el 27 de julio del mismo año, se deroga esta ley y se publica la Ley de Comercio Exterior, que básicamente es la que tenemos hasta ahora con algunas modificaciones. El punto está en que, como las investigaciones se habían iniciado con la ley anterior, esta ley, que es bastante más apegada al Código Antidumping del GATT, pues ya no tiene efecto, y entonces las investigaciones, todo ese paquete de investigaciones que se habían iniciado en abril, pues continúan rigiéndose, digamos, por la ley reglamentaria del 131. Esta ley establecía, para que se puedan poner cuotas compensatorias, se tienen que cumplir 3 cosas. Tienen que demostrar que hay dumping, que hay daño y que hay relación causal. Al día de hoy, digamos, una investigación antidumping, la parte de daño debe ser alrededor de entre 10 y 15 cuartillas del diario oficial. En esta investigación, en el caso del calzado, todo el análisis de daño fue un párrafo, algo así como 15 líneas, en donde dijeron: vinieron los productores de calzado, nos presentaron un estudio, se reunieron las condiciones que establece el artículo final de la ley y por lo tanto aplicamos cuotas compensatorias. Bien, este es un poco el antecedente. China ingresa a la Organización Mundial del Comercio el 11 de diciembre de 2001, y por cierto ese mismo día también ingresa a Vietnam. Fue una negociación interesante, algún día, si les interesa, está por ahí muy documentada. Sin embargo, en toda la negociación del ingreso de China a la OMC, México en principio se oponía, y llegamos a una negociación. China lo que no quería era que hubiera países que estuvieran, aun cuando por mayoría pudo haber ingresado, a final de cuentas, pues quería que fuera por unanimidad. Se negocia con México y se establece una cosa que fue el anexo número 7. El anexo número 7 básicamente lo que decía era que México podía seguir aplicando cuotas compensatorias en contra de China durante 6 años sin cumplir con las condiciones del artículo 6 del GATT, que básicamente es el fundamento para el Código Antidumping. Entonces, México podía seguir aplicando cuotas sin cumplir con los ordenamientos, en contra de China, sin cumplir con los ordenamientos internacionales. Cuando estábamos cerca, esto vencía el 11 de diciembre de 2007. Antes del vencimiento de esta disposición, que además era una disposición que estaba sujeta a interpretación, había quienes decían: nosotros, pues, las cuotas siguen vigentes mientras no nos demuestren lo contrario. Los chinos decían: no, ese día tú las quitas. Entonces entramos en una discusión y a final de cuentas a lo que llegamos fue establecer una reserva. México inicia la revisión de todas estas cuotas compensatorias, y a final del día a lo que llegamos con los chinos fue decir: bueno, vamos a dar una prórroga, y se crea un mecanismo que es el mecanismo de medidas de transición, que de alguna manera no eran ni salvaguardas de transición, ni eran cuotas compensatorias, ni eran aranceles, sino fue algo totalmente novedoso que desarrollamos con los chinos, y que estaría vigente hasta octubre del 2008, perdón, hasta el 11 de diciembre de 2011. En diciembre de 2011 se acabaron las cuotas compensatorias, se acabaron las medidas de transición, y nos aventaron al ruedo, digamos, sin paracaídas y sin, ¿cómo se llama?, y sin red de protección. Entonces, ahorita vamos a ver cuál fue el impacto de esta medida. Sin embargo, ya lo verán ustedes, el efecto sobre la industria del calzado fue devastador. Entonces, en 2014 se publica un decreto en donde hay una serie de medidas que de alguna manera establecen una serie de controles para evitar la subvaluación y algunas otras prácticas ilegales que se venían practicando desde China. Entonces, yo les pediría que pusiéramos atención. La primera fecha es el 11 de diciembre de 2011, que se eliminan las medidas de transición, y la otra es
a agosto de 2014, que es cuando se establece el programa de apoyo a la industria. No sé qué pasó, perdón. Este es el consumo nacional aparente de calzado del que ya hablábamos. Este es el tamaño del mercado visto desde el punto de vista de la oferta. El consumo nacional aparente se construye a partir de la producción nacional más las importaciones menos las exportaciones. Las barras representan el número de pares de calzado y la línea en morado es el valor medido en dólares. Como pueden ver, a partir de 1914 veníamos creciendo, o sea, crecía, el precio más o menos se mantenía constante, de tal suerte que por eso sube tanto el número de pares como el valor en dólares. El problema es que a partir de esa fecha, como ven, el número de pares más o menos aumenta, pero el valor en dólares va para abajo. Eso de lo que habla es de una pauperización de la industria del calzado, porque, o sea, vendes más, pero vendes cada vez calzado más y más y más y más barato. Este es el consumo nacional aparente por tipo de calzado. Dividimos el calzado en 4 tipos, en términos generales, que es full plastic, que es el calzado inyectado. Da cuenta como las Crocs o las botas de jardinero o algunas sandalias, ese es un proceso en donde hay menos mano de obra, porque simplemente es un molde, se le inyecta algún tipo de plástico, y lo mismo puede ser una cubeta que un patito de hule o que un zapato, ¿no? Entonces la verdad es que ahí no hay tanto desarrollo. Los otros 3 tipos de calzado, uno de ellos es calzados con corte sintético, que básicamente estamos hablando de calzados informales, calzado deportivo, tenis, etcétera, calzado de piel, y el otro es calzado textil. Este es como pueden ver, el calzado de piel ha venido disminuyendo su participación, y lo mismo que el full plastic. No sé si recuerdan, hace mucho tiempo que se pusieron de moda, bueno, después estaban en la secundaria, ustedes no lo hacían algunos, los candies y ese tipo de calzado, digamos que era más de calzado que se usaba mucho y que ha dejado de usarse, ¿no? Entonces, lo que ha venido creciendo es el calzado sintético y el calzado con corte textil. Esta es una estimación de la participación de la producción nacional y de las importaciones. La línea de arriba es la producción nacional, el número de pares, y la línea de abajo es las importaciones. La parte de arriba es producción menos exportaciones, es decir, es la producción nacional dedicada al mercado interno, y las líneas, una es 2011 y la otra es 2014. Pues como pueden ver, hubo momentos hacia finales de 2013 y 2014 en donde casi estuvimos a la par entre importaciones y producción nacional. El número de pares que se consumían eran básicamente 1 a 1. En general, cuando nosotros hacemos análisis de este tipo, nos tratamos de fijarnos mucho más en el número de pares que en el valor del mercado. A la Secretaría de Economía le gusta mucho ver el consumo nacional aparente en términos de lana, de dólares. El punto aquí es que la comparación tendría que ser un par por un par, porque cada par que se importa es un par que se deja de producir en México. Y si el par que se deja de producir en México es Flex, ya lo dijeron, por ejemplo, claro, en términos de valor vale muchísimo más que un calzado de Vietnam o de China que es de muy mala calidad. Entonces, la comparación más justa tiene que hacerse en términos de pares. Este es el porcentaje de las importaciones en el consumo nacional aparente en términos mensuales, y si pueden ver entre las dos líneas, es el momento desde que se abre el mercado en 2011 y dicen que entre todo el zapato que quiera, hasta 2014 que dicen, bueno, que entre todo el calzado que quiera, siempre y cuando no venga triangulado, no venga con subvaluación y no venga con alguna otra práctica ilegal. Estas son las importaciones en términos de consumo nacional aparente por tipo de calzado, y como pueden ver, la parte que más ha crecido es el calzado de tela, que es el calzado que tiene precios más bajos. Por otro lado, el que le sigue, digamos, en importancia es el calzado sintético. De tal suerte, digamos, que en términos agregados, las importaciones respecto al consumo nacional aparente, lo decía ahorita Enrique, en 2017 estuvo en el 30 y tantos por ciento, 32, 33, pero ya en 2018, con datos de hace 2 semanas que publicó el INEGI, estamos en un nivel del 35%.
Si ven, estamos ya muy cerca del nivel que teníamos en 2014, cuando se tuvo el nivel más alto, o sea, cuando tuvo que entrar el presidente con un decreto para controlar las importaciones, porque ya está, en 2014 estábamos en el 38%, ahorita estamos en el 35%, entonces o se hace algo, o esto va a revertirse y vamos a regresar a niveles que teníamos hasta antes del decreto presidencial. Dividí las importaciones en 3 segmentos, desde 2008 a 2011, 2011 a 2014, que es la etapa más grave, creo yo, y de 2014 a la fecha. Como pueden ver, a partir del decreto de 2014, los niveles de tendencia, si tomamos una tendencia lineal, y esto es de Excel, digo, tampoco es muy sofisticado, básicamente estamos en el mismo nivel. Pero la parte interesante es cuando abrimos las importaciones por origen. Como pueden ver, el gris es Vietnam, el anaranjado es China, y hasta antes del 2011, China de alguna manera se controlaba, ¿no? Y Vietnam era el país prevaleciente. El problema es cuando se quitan las medidas de transición, se quitan los cuotas antidumping, China se dispara de una manera impresionante. De tal suerte, digamos, que esta gráfica muestra la tendencia de cómo creció China en este periodo. Entonces, déjenme avanzar. La otra cuestión es, ya termino muy rápido, es ¿por qué China creció tanto? Entonces, a final de cuentas, lo que nosotros vemos es que hay una correlación muy fuerte entre el precio relativo de las importaciones de China y su participación dentro del mercado. Es decir, cada vez que se vuelve más barato, pues va aumentando su participación. Estos son un par de modelitos ahí de logarítmicos. Esto es para calzado full plastic, para calzado sintético, que es donde se ve mucho más, y en calzado de piel, que no es tan relevante. Básicamente es un poco lo mismo, los precios de las importaciones, y déjenme nada más cierro con algunas conclusiones y algunas propuestas. La primera cuestión es que las importaciones de calzado, en el caso de México, están completamente determinadas por China. Y por eso tal vez el Sechimex es un buen lugar para estudiar las importaciones de calzado. La segunda cuestión es que las importaciones de China responden a las medidas de política comercial. Ya veíamos qué pasó en 2011 y qué pasó en 2014. O sea, si los dejamos, nos hacen pinole, como hicieron en Chile, como hicieron en Argentina, como hicieron en Portugal. La otra cuestión es que los precios de mercado están determinados por los precios de China. Ya van a estar a las presentaciones, lo pueden ver ahí. La influencia que tiene el precio de China en el precio global de la economía. La otra es que la demanda de calzado responde de manera muy efectiva a los precios. La quinta es que es necesario aplicar políticas comerciales que vigilen los precios de las importaciones de China, o se profundizarán más las pérdidas del mercado para la industria nacional. Ya decíamos, están ya en 35%, a nada de regresar al 38%. Y en ese sentido cobra relevancia, digamos, la discusión que se está dando ahorita respecto a si deberíamos mantener aranceles del 20% o los deberíamos conservar en el 30%, en donde estaban. Y la otra cuestión es que ha habido una pauperización del mercado. O sea, los precios, tanto nacionales como de las importaciones, van muchísimo más hacia el calzado de más bajo precio, ¿no? Y bueno, eso. Muchas gracias a Alberto Lerín. Vamos a pasar a tener una primera ronda de preguntas por parte de ustedes. No sé si los que nos están viendo en streaming también pudieran participar de esa manera, pero no es súper, pero bueno, entonces abro el micrófono al auditorio por si tiene alguna pregunta a nuestros panelistas. Aquí tengo una primera pregunta y le pasamos el micrófono para que pueda escucharse también. Y si se presenta. Buenas tardes. Está apagado. ¿Sí?
nombre es Silvia Ortiz, de Vanguardia Industrial. Hay un programa de radio de manufactura y una revista digital. Luis Gerardo, ayer la Secretaría de Economía, el subsecretario de Industria y Comercio, pues anunció que se regresarán los aranceles a este sector, incluido textil y al acero. Ya el doctor Enrique Dussel pues criticó o hizo referencia a esta medida, que no se requiere una medida de 6 meses, sino de más largo tiempo. ¿Qué opinión le merece esta acción de la Secretaría de Economía? Y escuché que venía de la Secretaría de Economía de hablar con la titular, que es la doctora Graciela Márquez Colín. Le fue a dejar este documento. ¿Cuál es la agenda que van a seguir? Sobre todo porque ayer pues se escuchó muy comprometido el subsecretario Ernesto Acevedo con la industria, de incentivar una política, una verdadera política industrial en México, y dijo que va más allá de la imposición de aranceles a las importaciones. Esto tiene que ver con prácticas antidoping, de su evaluación y de toda esta situación de la que han venido hablado durante sus ponencias. ¿Qué opinión le merece esto y cuál es la agenda en concreto que van a pedir y que se lleve a cabo? Además, hablaban de un programa de apoyos. Muchas gracias. ¿Les parece? Si alguien más tiene alguna pregunta, juntamos preguntas y después le doy la palabra a los panelistas. Aquí tengo otra intervención, por favor. Buenas tardes, soy Armando Ibarra, soy estudiante de la maestría en Ciencia Política del Colegio de México y en algún momento trabajé en la aduana de Manzanillo para la Cámara de Calzado. Mi pregunta es, bueno, primero, se mencionó mucho el papel de China como determinante en las importaciones mexicanas, y en el pasado se hablaba mucho de que los chinos competían, el calzado chino era de bajo precio, pero de muy baja calidad también. En los últimos años hemos visto, o se ha visto, que los productos chinos en general y en particular el calzado ha mejorado la calidad y siguen manteniendo bajos precios. Entonces es más hacia Luis Gerardo, ¿cuál es la estrategia ante ese nuevo escenario de productos asiáticos de calidad similar en muchos casos a la mexicana y con un precio mucho menor? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, adelante, por favor, José Clemente Ruiz. Gracias, soy Clemente Ruiz, profesor del posgrado de Economía. Bueno, lo que he estado escuchando de ustedes es básicamente la cuestión del comercio, pero en concreto, ¿cómo sería un programa, ¿no?, integral para la industria, ¿no? Es decir, financiamiento, cuáles serían los montos, entrenamiento, todo esto, y capacitación. ¿Qué es lo que requerirían realmente como una política industrial integral para el sector? Es decir, más allá de los almacenes, más allá del financiamiento, ¿no? Es decir, capacitación, ¿qué tipo de apoyos estarían implementando? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no es así, le doy la palabra nuevamente a los... Tengo otra pregunta aquí, por favor. Y después de eso. Gracias. Sí, digamos, lo que se requiere frente a estas importaciones del mercado asiático, la cuestión de la escala precios, ¿qué tipo de mecanismos están considerando justamente para pues que la oferta sea mayor? Gracias. Le doy la palabra a los panelistas. Perdón, acá tengo otra pregunta y con esto ya cerramos la primera ronda de intervenciones. Gracias. A David García, de la Embajada de Chile del Departamento Económico. Si bien es cierto que el calzado o la industria del calzado es representante del mercado mexicano, yo quiero hacer la pregunta, obviamente desde la perspectiva comercial, si han tratado o se han hecho ciertas alianzas con otros países,
porque lo que viene a matar la industria del calzado en México, chino, es desde luego el precio, ¿no? Más allá de un tema de calidad. Pero me refiero a si se ha pensado hacer una cuestión de clúster en tema de materiales, trayéndolo desde otros mercados, ¿no? Y desde luego, bueno, aquí me pongo en el supuesto de que sea, por ejemplo, Chile, que Chile es un gran productor, por ejemplo, muy similar a lo que es en el Bajío, pero de pieles, de cuero, ¿no? Tiene un tema de diseño ahora, tiene un tema también que ha salido un poco a explorar otros mercados. ¿Hay alguna sinergia con otros países? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Le doy la palabra en primer lugar a Luis Gerardo. Gracias y agradezco mucho sus preguntas. Empiezo con Silvia, acerca de, hablábamos de aranceles y de la política industrial. La verdad de las cosas es que lo que pedimos nosotros con el tema de aranceles es tratar de nivelar el piso entre una economía del tamaño de Oriente, hablamos de fábricas en China, y que esas fábricas se han ido mudando, muchas de ellas a otros países de más bajo costo. Podríamos hablar en este caso de Vietnam, de Indonesia, incluso podría ir a Etiopía, a otros lugares, donde están buscando, con el capital que tienen, moverse y poder traer productos importados. Para darte una idea, más o menos el 90% de las importaciones de calzado que realiza México vienen entre China, Vietnam y una parte de Indonesia. Entonces lo que estamos buscando nosotros es una política que empareje el piso para poder competir. Yo siento que si con aranceles del 30% estamos en dificultad para competir, bien lo decía mi amigo Alberto Redín, lo que ha pauperizado el precio de muchos de nuestros productos ha sido la competencia global con esos tres países, principalmente con China y Vietnam, donde manejan ellos el precio. Ya cuando llegamos los fabricantes mexicanos, prácticamente el precio del producto ya establecido por un comparativo contra las importaciones, que muchas de estas importaciones vienen, que compran saldos, que compran zapatos que vienen subfacturados, y el cliente dice, el precio es tanto. Casi pensamos cómo llegamos a ese precio desde una fabricación nacional. Y en estar viendo problemas tan dentro de la caja, por decir alguna cosa, y defendernos tanto, hemos olvidado la política industrial del sector del calzado. Y con esto retomaría yo la segunda pregunta, a la hora que hablábamos hablamos de la pregunta sobre China, de calidad de precio. Bueno, efectivamente China ha subido, ha aprendido muy rápido en el periodo histórico de tiempo a manufacturar productos, no nada más calzados, productos de toda índole. En China podemos ver productos muy mal hechos, de muy baja calidad, a productos de altas boutiques o de cualquier tipo de prenda de vestir, se manufactura en China. Han adquirido tecnología mundial, los italianos, los franceses, todo el mundo en el tema de la moda ha intervenido en China y han desarrollado una gran industria gracias a los apoyos que ha tenido de bajo costo, de incentivos fiscales del gobierno chino, y han desarrollado una infraestructura de grandes volúmenes que les permite invertir en tecnología y desarrollar tecnología, e incluso piratearse y quedarse con la tecnología de otros países. Hablando del tema de calidad y precios, y hablamos de un programa que me decía el doctor Clemente, un programa integral. Creo que es lo que a mí más me gusta jugar a la ofensiva más que mucho a la defensiva, y este es el programa que estamos platicando y que hemos platicado con el doctor José. Estamos haciendo una vinculación con las universidades, con los centros tecnológicos y con la investigación, porque nos damos cuenta que de los 3.000, 2.800 millones de pares que importa nuestro vecino país, Estados Unidos, pues eso importa cerca de 600, 700 millones de pares de calzado de piel. En México el total de la producción es de 260 millones de pares, más no todos son de valor agregado de piel. Y muchos de esos zapatos somos muy competitivos a nivel mundial. No podemos competir con productos sintéticos de bajo valor, pero sí con productos de mayor valor agregado. Y tenemos que desarrollar tecnologías y tenemos también que desarrollar volúmenes de producción, porque de repente llegan los grandes compradores y las fabricantes de México son medianos o pequeños. La mayoría, hay pocos flexis en México, si no es que digamos que hay un flexi en México. Únicamente, a lo que llega un comprador que quiere 1 millón de pares al mes, y volvemos a ver dónde está esa planta, quién la tiene. Y como tenemos pauperizada en algunos puntos de la industria, no hay un fabricante que diga, pues me animo a meterle yo ahorita para
invertir junto con banca de inversión o de desarrollo para producir este número de pares o me asocio con alguien. La idea es buscar, como vimos en Oriente, cómo hablamos con estas plantas importantes, estos nombres comercializadores, ofrecerles la infraestructura mexicana, sentar a algunos fabricantes junto con proveedores, que tenemos un problema de proveeduría que se ha ido también desgastando en México, la proveeduría para el calzado, y hacer juntos un programa de salida donde integremos a la cadena productiva, lo que decía el presidente Andrés Manuel, generar el apoyo de toda la cadena y sustituir importaciones con programas de inversión, y no de ahorita por los megapedidos de 1 millón de pares. Hay muchos comercializadores que pueden tomar pedidos que se podían desarrollar rápidamente en el Bajío o en el clúster de Guanajuato, o por qué no, poder mover parte de los empleos a Oaxaca, a Chiapas, a Yucatán, a cualquiera de estos estados que hay mano de obra, y poderlo hacer. Esta es la política en la que estamos trabajando. Estamos por detonar un proyecto muy importante, ya está prácticamente firmado, con una empresa de consultoría internacional que ayudó a Portugal con una industria en franca caída, tipo la industria mexicana de calzado, desarrollaron las oportunidades de mercado, los nichos de oportunidad de estos productos. Portugal sabía que no iba a competir en el producto barato con China, no tenían los argumentos, pero se dieron cuenta que tenían una buena calidad de manufactura, mano de obra y un producto de valor agregado. Desarrollaron los mercados, desarrollaron la moda y fueron metiéndose a los mercados. Actualmente Portugal es un país de 10 millones y medio de habitantes que produce 108 millones de pares, de los cuales exporta 97 millones de pares. Hablamos de que el 95% de su producción se importa. Oiga, y nada más se quedan 7 millones de pares en Portugal, ¿a poco nada más consumen medio par? No, llegan productos importados de otros productos de low cost, pero es mucho menor lo que les llega a lo que importa. Lo que estamos buscando en México, con los vecinos países que tenemos principalmente al norte, el poder buscar nichos de producto, desarrollar, invitar a los muchachos, a los jóvenes que están en las universidades, a investigar estos mercados, a enamorarse del sector, a desarrollar productos. En días pasados estuvo gente de aquí de la UNAM en Guanajuato, la doctora, si mal no recuerdo su nombre es Alma Martínez, que es la que lleva todo el Centro de Artes, Desarrollo y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos hablaba de cómo vincular al Departamento de Diseño y de Artes de la UNAM en este desarrollo de experiencias, porque ahora muchos de los productos se compran por experiencias, y poder desarrollar productos que vayan a solucionar la necesidad muy específica de ciertos grupos y que vivan la experiencia de la moda y desarrollarla. Ahora, una gran ventaja que nos comentaba el doctor Russell es la industria del calzado tiene unas barreras de entradas muy simples. Casi cualquier persona o con muy poco capital puede empezar un pequeño taller, generar un ecosistema de economía donde empieza a generar riqueza a su alrededor con poco capital, y el capital se queda en el centro donde produce. El Bajío, León en concreto, es una ciudad de emprendedores donde mucha gente ha emprendido en la industria del calzado y se genera un ecosistema de riqueza o de riqueza moderada. No hay las grandes riquezas como en Monterrey o en Guadalajara, en pocos empresarios, sino que hay un gran núcleo o un gran número de empresarios medianos, pequeños, que tienen un poder adquisitivo muy interesante, y la economía del Bajío o de León circula alrededor de esta economía. Es una socialización muy de la riqueza, no es un gran rico de León y muchos sin nada. Al contrario, hay mucha gente con un poder adquisitivo interesante. Es una buena salida para la industria. Yo considero que si podemos funcionar las 4 hélices, podemos crear un trabuco y invitar a mucha gente a que suma este proyecto de industria de calzado que tenemos. Creo que es algo que se dice mucho. Y por último, ya para terminar, Lourdes nos platicaba de la escala de precios. Pues sí, los volúmenes que están en México comparados con las industrias son muy diferentes. Por decir un ejemplo, en México tenemos una media de una empresa de calzado de 50 personas en promedio, y en Vietnam el promedio es de 700. El volumen de producción pues es 15, 20 veces mayor que tenemos, y en eso las economías de escala que se dan, además de ser un país con ciertos subsidios, porque no es una economía real de mercado, es una economía de apoyo. Y por último termino con nuestra amiga de Chile, que habla de qué hemos hecho como clústeres y todo esto. Tenemos una excelente relación en las cámaras latinoamericanas de calzado, nos juntamos una o más de una vez al año, intercambiamos conocimientos, políticas, qué está pasando unos contra otros, y desafortunadamente muchos
salvo Brasil, que tiene una industria pujante y muy importante de calzado, muchas de estas economías han desaparecido de la industria de calzado. En nuestra región, Colombia, Brasil y México son los principales ponentes de la industria, y hay mucho apoyo con Chile, mucha comunicación, y sí, Chile está tratando de resurgir como era de Fénix, ¿no? De sus cenizas. Realmente Chile tiene una gran industria de calzado, tiene una empresa tipo que de hecho mucho talento de Chile emigró a México, de Bata, a enseñarnos a hacer zapatos y algunas cosas así, y ojalá que se pueda recuperar. En Guanajuato tenemos un clúster muy importante del sector del calzado que debemos desarrollarlo y de invertir como el sector luce. Incluso estamos dispuestos a invitar a proveedores extranjeros a coinvertir o invertir, como ya lo han hecho algunos italianos o orientales, en poner plantas para materias primas en México. Creo que es un gran momento y una gran oportunidad lo que puede pasar en la industria del calzado, y con políticas de industria públicas creo que podemos desarrollar esto, y por eso festejamos mucho este documento de agenda que hicimos el día de hoy, o que presentamos, no lo hicimos porque lo hizo el doctor con colaboración con la Cámara, y hoy lo estamos presentando a ustedes, que seguramente podrá incidir mucho en las decisiones que tome el gobierno de la República. Muchas gracias, no hay problema. Le damos la palabra. Miren, yo creo que en términos cualitativos, México y el nuevo gobierno de México tiene hoy en día la gran oportunidad, como se ha prometido, de hacer un cambio cualitativo. Es decir, la expectativa es un cambio de modelo, un cambio en términos de realmente apoyar a un grupo de cadenas de valor. Me parece que el espíritu del documento no es estar en contra de una cadena, pero decir, oye, si a una empresa en Nuevo León le dieron 250 millones de dólares, bueno, pues valdría la pena pues, tener lo mismo para un agrupamiento o clúster que genera 230,000 empleos, ni más ni menos, ¿no? O no, ¿no? Uno, y dos, ojalá que la Secretaría de Economía, y sí concretamente, ojalá y tuviera la capacidad en el corto plazo de priorizar un grupo de cadenas de valor. Yo personalmente no tengo nada en contra de la aeronáutica, pero yo diría, pues ojalá que no fuera la única cadena que se apoyara en un gobierno que busca un cambio, ¿no? En ese sentido, acá hay una propuesta muy puntual, muy concreta, para un sector con características diferentes a otras cadenas. Me parece que no hay buenos ni malos, ¿no? Y en ese sentido la propuesta es un programa de política que fuera mucho más allá del tema de los aranceles. Ojo, la competencia internacional en terceros mercados y en el mercado doméstico, como lo planteó Alberto y como existen otros documentos de la CISEC, el tema de la competencia internacional en México es muy importante. Es decir, México compite desde hace décadas con importaciones de los principales productores internacionales. Entonces ahí los aranceles, como nos está diciendo la Cámara, varios estudios, tienen efectos sensibles en la producción, en el empleo, en el quehacer de las empresas. No es un tema conceptual teórico, sino que lo que nos están indicando es que esto incide en forma muy rápida, ¿no? Entonces no es casualidad cierta insistencia en el tema de las importaciones. Yo diría por último, en fin, creo que hoy, mañana no sé, pero hoy estamos en ligas diferentes en México, en América Latina, en Chile, incluso en Brasil, en términos de lo que producen China, Vietnam y un par de otros productores asiáticos, sobre todo estos dos países en términos de oferta. Sí, bueno, se podrá incrementar, etcétera, pero estamos, la diferencia son de dígitos, ¿no? En términos de pares, en términos de valor, y ojo, sí puede ser que México hoy en día tenga una cierta estructura importadora, como se señaló, de textiles, de calzados sintéticos, etcétera,
estos países, concretamente China, concretamente Vietnam, y acá la hipótesis, y de nuevo yo creo que acá el Ejecutivo, el Legislativo requiere reconocer con mucho mayor detalle, por lo menos en la cadena de calzado, qué es China, qué es Vietnam. Se han hecho algunos avances y creo que se trata de una organización industrial altamente integrada, ¿no? Entonces es mucho más que Vietnam y China, sino que China está crecientemente transfiriendo segmentos de cadenas a Bangladesh, a Pakistán y a otros países, ¿no? Entonces el reto es enorme y creo que la administración actual tiene una gran oportunidad, y el tema no es solo el comercio, hay temas tecnológicos, temas de capacitación, temas de moldes, temas de financiamiento, en donde la contraparte, las diversas instituciones, como se presentó acá, tienen la gran oportunidad de hacer una diferencia concreta. Gracias. Gracias, Enrique. Finalmente le damos la palabra a Alberto. Efectivamente, me parece que no todo tendría que ser una cuestión de política comercial. Hay una serie, más allá de lo que ya nos propone el documento elaborado por Enrique, hay una serie de cosas que nosotros hemos estado atentos, y tiene que ver con el combate a la ilegalidad, y ahí tiene que ser una combinación de política comercial y política fiscal. Digamos, a la par que el precio de las importaciones han venido bajando, el precio del producto final ha venido subiendo. Y eso necesariamente tendría que ver con un margen de utilidad de las comercializadoras, pues, que va haciéndose cada vez más gordo. La cuestión está en que eso tendría que estar grabado por impuestos sobre la renta. Entonces, digamos, o el producto importado, el calzado, cuando sale al mercado, o lo grabas al momento de importar con aranceles, o bien al impuesto sobre la renta, y eso es algo que no ha pasado. Por más que hemos estado insistiendo, es nada más un ejemplo de las cosas que se tendrían que hacer, y que vamos a seguir insistiendo en esa situación. Algo que nos preguntaban por Facebook era si se estaba considerando la aplicación de cuotas compensatorias. Al respecto se están viendo, no hay una decisión tomada hasta este momento. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado en los últimos años, digamos todavía con la administración la administración saliente, es que la Secretaría de Economía tomó una decisión, no sé si realmente fue deliberada o no, pero si nosotros vemos el número de investigaciones antidumping que se han iniciado, y la aplicación de cuotas compensatorias ha venido en franca decadencia, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, con esta administración no sabemos qué posición van a tomar. Por lo menos lo que anunció el subsecretario Ernesto Acevedo es que había un apoyo que se va a considerar como una posibilidad. No hay algo hasta este momento, digamos, no hay una investigación interpuesta, en fin, de este tipo de cosas, ¿no? En cuanto a los clústeres, ya lo comentaban, pero me parece que uno de los mejores ejemplos de desarrollo de clústeres es la industria del calzado, sin lugar a dudas, ¿no? Como que está la industria mobiliaria en Jalisco, en fin, hay varios ejemplos, pero sin lugar a dudas el desarrollo de clústeres en la industria del calzado en el estado de Guanajuato es un ejemplo de integración. Hicimos nosotros un cálculo de se pueden importar partes para calzado, digamos el upper, lo que va arriba, el corte de calzado y sus partes, y calculamos la participación que tienen esas importaciones sobre el valor de la producción, y no llega al 2%. O sea, no se están trayendo digamos, como que no está en la mente o no ha estado por lo menos en la práctica en los fabricantes de calzado en México traer las partes para ensamblarlas, sino que es un desarrollo regional, ¿no? Lo cual tiene mucho valor, porque si tú beneficias a la industria del calzado, estás
le estás beneficiando, digamos, a toda la cadena. Es decir, no vamos, hubo un momento en donde la Secretaría de Economía, ya hace un rato de eso, nos proponía, oye, ¿y por qué no mejor se traen los cortes de China? Y aquí pues nada más le ponen la suela, las objetas, lo meten en una caja y ya, ¿no? No ha estado en los últimos por lo menos 10 años y no está ahora en la práctica de la industria hacer este tipo de cosas. En el caso particular de la piel ha habido una situación, no lo tengo cuantificado completamente, pero digamos, un fenómeno que se ha observado es que parte de la piel que se dedicaba tradicionalmente a la industria del calzado se está destinando sobre todo para la industria automotriz, ¿no? Para los asientos de piel, lo cual sí ha restado un poco la disponibilidad de materia prima, y de alguna manera esto se ha traducido en la importación de materia prima de otros países. Ya les digo, no lo tengo cuantificado, pero sí es un fenómeno que se da. En cuanto a Chile, pues tenemos un tratado de libre comercio con ellos, entonces eso facilitaría sin lugar a dudas la integración, ¿no? Para finalizar, queremos dar las gracias nuevamente a nuestros panelistas, a Luis Gerardo, Alberto, Enrique, por esta interesante charla. Los invitamos a que consulten el documento, lo pueden descargar de internet, como bien decían nuestros panelistas. Y bueno, también dar las gracias a ustedes por estar presentes el día de hoy, y a quienes también nos estuvieron siguiendo vía remota. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.